¿sí? Y había más ejercicios de series verbales. Entonces mi pregunta es, ¿en dónde nos quedamos? Si no, déjame buscar a ver la imagen, ahí yo tengo por acá guardado. 16, ¿no? A ver, entonces vamos a ver acá. Nos quedamos en la número 18. Es lo que yo tengo anotado acá. El número 18 de la página 3. Ya. Entonces, vamos a trabajar acá de la siguiente manera. Vamos a descargar esto. Y vamos a convertir a imagen ya. Buenos días, profesor. ¿Qué tal, Diego? Buenos días. Ya, a ver, vamos acá ya. Entonces, avanzamos aquí esta hoja en la clase pasada hasta la número 19. Vamos a ver aquí en la número 20. Estábamos viendo lo que eran series verbales. Recuerden que las series verbales era un grupo de palabras que guardan una relación entre sí, ¿sí? Palabras que tienen algo en común. Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros vamos a hablar de lo siguiente. Cuando hablamos de series verbales, hablamos de palabras que comparten un mismo campo semántico, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, pueden ser palabras de repente que son sinónimos, palabras que son antónimos, palabras de repente que corresponden a una misma categoría gramatical, palabras que corresponden a un mismo campo semántico, etcétera, ¿sí? Por ejemplo, si tú te fijas en la número 5 que dice natación, tenis, teatro, ciclismo, voleibol, ahí hablamos, por ejemplo, de palabras que tienen la misma el mismo campo semántico, ¿sí? Hablamos, por ejemplo, de deportes. Entonces, aquí el término que no corresponde, porque ese es lo que te pide el ejercicio, te pide que halles la palabra que no tiene relación con las demás, entonces ahí eliminamos la palabra teatro, ¿sí? Entonces, hemos estado trabajando aquí, leyendo cada fila y buscando cuál es la palabra que no tiene nada que ver con las demás. Entonces, nos habíamos quedado en la número 19, ¿sí? Vamos entonces a la número 20. A ver, en la número 20 dice alondra, canario, pato, picaflor, ruiseñor. ¿Cuál sería la palabra que no corresponde ahí? A ver.
¿Cuál sería el término que yo tendría que eliminar ahí? Ahí, por ejemplo, eliminaría la alondra, ¿no? Ya que alondra es un nombre propio y los otros corresponden de repente a nombre de aves, ¿sí? A nombres de aves. Entonces, el término que vamos a eliminar acá, en este caso, es alondra. Es el término que no guarda relación con las demás. En la 21 dice microbio, bacilo, bacteria, mosca, virus. ¿Cuál sería el término que no corresponde acá? A ver, por ahí dijeron mosca. ¿Y por qué? A ver. ¿Por qué? Ya, aquí estaría bien, ¿no? Mosca. Eh, Cuando hablamos de microbio, de bacilo, de bacteria o de virus, hablamos de repente de componentes que pueden infectar nuestro cuerpo, ¿no? Pueden provocar de repente alguna enfermedad infecciosa. Entonces, claro, ¿no? La mosca no es un tipo de virus, muy bien. Entonces, no es un tipo de bacteria. La mosca es un animal, ¿no? Entonces, corresponde a una distinta clasificación, correcto. En la 22 tengo vals, guitarra, marinera, guayno, festejo. ¿Cuál sería la palabra que no corresponde ahí? En este caso tendría que eliminar guitarra, ¿verdad? Ya que guitarra es un instrumento musical, el resto corresponde a géneros musicales, podría decirle, ¿no? Entonces, guitarra es una distinta clasificación. Luego tengo hoja, tallo, raíz, fruto y ramo. ¿Cuál sería la palabra que no corresponde ahí? A ver, hoja, tallo, raíz, fruto, ramo. Ya, aquí vamos a eliminar ramo, ya, ya que no se reconoce como parte de una planta directamente, ¿no? Ya. En la 24, Tumbes, Ica, Puno, Tacna y Lima. A ver, ahí el término que eliminaríamos, ¿cuál sería? A ver, por acá me dicen Tumbes, ¿y por qué? ¿Cuál sería cuál sería la explicación o cuál sería la razón? Ya, muy bien. Cuando hablamos de Ica, de Puno, de Tacna, de Lima, estas son ciudades que quedan de repente en la parte sur de nuestro país, ¿no? Esas cuatro corresponden a la parte sur. Pero cuando digo Tumbes, Tumbes no. Tumbes es una ciudad que queda en el norte del país. Entonces vamos a marcar aquí Tumbes como el término que vamos a excluir. Correcto. Luego tengo radio. Acá debe ser sartén, ya. Vamos a corregir acá. Ha salido satén, dice. A ver, vamos a agregarle la R. Tengo radio, sartén, televisor, licuadora, computadora. Sería la palabra que no corresponde acá. A ver, por ahí dicen sartén. ¿Y por qué sartén? Eh, los demás son electrodomésticos. Ya, claro. La sartén no necesariamente es un objeto que funcione en base a electricidad, ¿no? Puede funcionar de otra manera. Entonces, la radio sí necesita electricidad para funcionar, el televisor también, la licuadora necesita electricidad y la computadora también necesita
electricidad. Luego tengo hormiga, mosca, abeja, polilla, zancudo. En este caso vamos a eliminar hormiga, ya que estamos hablando de insectos que vuelan, ¿no? La hormiga no puede volar. En la 27 dice inglés, francés, japonés, alemán, italiano. A ver acá, ¿cuál sería el término que no corresponde? Por ahí dicen japonés. ¿Y por qué? A ver. A ver. Idiomas europeos. Ya, podría ser porque el inglés, tú sabes que el inglés hay dos variantes, ¿no? Hay uno que es el inglés americano, que es el que se habla en Estados Unidos y en parte de América, y el inglés británico, ¿sí? El inglés británico, que es propio del Reino Unido, y bueno, se habla en partes de Europa también. Entonces, el inglés se podría considerar como un idioma europeo también. Hablamos de francés, el alemán, el italiano, entonces aquí vamos a eliminar entonces el término japonés, ¿no? Japonés en este caso vendría a ser un idioma asiático. A ver, debajo dice en la 28, maca, yacón, kiwicha, arroz, noni. Ya, acá vamos a eliminar la palabra arroz, ¿sí? El resto vendrían a ser productos naturales o remedios naturales, ¿no? Claro. En la 29 dice Hércules, Ulises, Aquiles, Venus, Huiracocha. Aquí el término que no corresponde vendría a ser Huiracocha, ¿no? Estamos hablando de personajes de repente de la mitología grecolatina, de la Grecia antigua, de la Roma antigua. Huiracocha no es un personaje que corresponde a estas culturas, ¿sí? Huiracocha es aquí de América. La 30 dice Londres, Santiago, Roma, Berlín, Varsovia. Aquí el término que no corresponde vendría a ser Santiago, ¿sí? Ya que el resto son capitales europeas, ¿no? Santiago no es una capital europea, Santiago es capital de Chile. En la 31 dice creador, inventor, autor, productor, jugador. Aquí el término que no corresponde vendría a ser jugador, ¿sí? Ya que el resto de palabras son sinónimos, palabras que comparten el mismo significado. Y por último, la 32 dice novato, experto, novicio, aprendiz, nuevo. En este caso, la palabra que no corresponde vendría a ser experto, ¿no? Ya que es una palabra que comparte el significado contrario a las demás, ¿sí? Bien, entonces ahí tienen completa esa parte que nos faltaba. En la clase pasada nos habíamos quedado hasta el número que resolvimos, que era el 19. El resto había quedado pendiente. A los que desean pueden tomar captura ahí de repente para que puedan corregir su práctica si es que la han hecho. Entonces esas serían las respuestas correctas que estamos visualizando aquí, ¿eh? Bien, entonces esto vamos a cerrar. Luego teníamos esto de aquí, donde teníamos más actividades. A ver, dice la número 4. Confecciona series de palabras referidas al campo semántico que se indica. A
Por ejemplo, acá tengo cereales. ¿Qué le puedo colocar acá? A ver, ¿qué tipo de cereales puedo colocar acá? Por ejemplo, el arroz es un tipo de cereal. ¿Qué más puedo colocar? A ver, pueden escribir al chat su respuesta. Si desean, pueden activar su audio. A ver, el maíz es un cereal. El maíz es un grano, ¿ya? El maíz no exactamente es no exactamente es un cereal. A ver, ¿qué más le podríamos agregar acá? Aparte de arroz, ¿qué más le podemos poner? A ver, ¿qué otros cereales conocen? ¿Alguien? ¿Qué más le podemos poner? A ver, claro, el trigo, muy bien. El trigo es un tipo de cereal. ¿Qué más le puedo colocar? Avena. Ya, la avena también es un cereal. Muy bien. A ver, uno más. Vamos a ponerle de 4 nada más, ¿ya? ¿Qué más le puedo? La quinoa. ¿Ya? Bueno, quinoa es lo mismo, ¿ya? Algunos le dicen quinoa, otros le dicen quinoa. Es lo mismo. Ambas formas de decirle es válido, ¿ya? Quinoa. Muy bien. A ver. Luego tenemos en la número 2 tenemos lo que son dioses griegos. Por ejemplo, podemos colocar acá, a ver, por ejemplo, podemos colocarle Ares. Ares era un dios griego. eh, Zeus, muy bien. Zeus también era un dios griego. A ver, ¿qué otro? Hades, Poseidón. Poseidón era el dios del agua, de los mares. Ahí está. Muy bien. Luego tengo en la número 3 fobias o rechazo. Por ejemplo, ¿qué le puedo poner? A ver. Buenos días, Andrea. A ver, en fobias, ¿qué le puedo colocar? ¿Qué tipos de fobias conocen? A ver. ¿Cómo se le llama estar encerrado, por ejemplo, o tener miedo a estar encerrado en lugares oscuros, en lugares pequeños? Eso se le llama claustrofobia. Sí, ahí tienes uno, claustrofobia. ¿Qué más? Por ejemplo, el miedo a las alturas. El miedo a las alturas, por ejemplo, es la acrofobia. ¿Sí? Luego, por ejemplo, ¿qué más le podemos colocar? A ver. ¿Qué otras fobias conocen?
claustrofobia, el miedo a las arañas, ¿no? La aracnofobia, hay gente que le tiene terror a las arañas. Aracnofobia, a ver, por ahí pusieron zoofobia, bueno, eso es el miedo a los animales, muy bien. Y la acrofobia que ya está ahí, que es el miedo a las alturas, muy bien. A ver, en la número 4, a ver, aviatofobia, eso es miedo al aviatofobia. ¿Qué es la aviatofobia? Debe ser miedo a las alturas, avio. Sí, avio es altura. Ya, a ver, en la número 4 dice animales ovíparos. ¿Qué cosa es un animal ovíparo? A ustedes les han enseñado, por ejemplo, la clasificación de animales vivíparos y animales ovíparos. ¿Qué cosas son los animales ovíparos? Los animales ovíparos son los que se reproducen a través de huevos, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, a ver, tenemos a ver, pato por ahí dicen, muy bien, tortuga, también, ¿qué más? Pingüino, ya, y por ahí colocaron serpiente, bueno, la serpiente también, ahí está, muy bien. Capitales de países europeos, a ver, ¿qué capitales de países europeos conocen? Por ejemplo, las ciudades, la capital de España, ¿cuál sería? Madrid. Ahí colocaron en el chat Berlín, que es la capital de Alemania. Muy bien. ¿Qué otra capital conocen? París, que es la capital de Francia. Muy bien. Y por ejemplo, acá podríamos agregar Bruselas, profesor. Londres. Buenos días. Podríamos agregar Londres, que es la capital de eh, Inglaterra, ¿no? O Roma, bueno, que es la capital de Italia, también puede ir ahí. Músicos notables. A ver, músicos que sean reconocidos a nivel mundial o músicos. Sofía también, profesor. ¿Qué tal? Buenos días. A ver, por ejemplo, ¿qué músicos nosotros podemos mencionar? A ver, músicos reconocidos a nivel mundial. Por ejemplo, acá podemos colocar, a ver, músicos. ¿Qué músicos podemos colocar? ¿Cómo se llamaba este cantante? Freddie Mercury, creo, ¿no? Creo que era así. Si no me equivoco, se escribe así su nombre. Claro, músicos reconocidos o músicos notables es lo mismo. A ver, Antonio Vivaldi dice por ahí. Ya. ¿Qué más le puedo colocar ahí? Elton John.
Bob Marley. Bueno, también puede ser considerado Bob Marley. Es una figura del, ¿cómo se llama este género musical? El reggae, ¿no? Ahí está. Accidentes geográficos del litoral, o sea, de la costa, que podemos colocar, a ver, en esa parte dice accidentes geográficos del litoral, o sea, accidentes geográficos de la costa. ¿Qué podríamos colocar ahí? A ver. Por ejemplo, acá podemos colocarle un acantilado. ¿Sí? Podemos colocarle, por ejemplo, una playa también, muy bien. Una bahía, que es propio de la costa. Un valle, ¿no? Un valle. Ahí está. Acantilado, playa, bahía y valle. Palabras sinónimas. Bueno, ese es más fácil. A ver, por ejemplo, acá vamos a ponerle contento, animado, alegre. A ver, uno más. Feliz. Ahí está. Fenómenos atmosféricos. O sea, se refiere a lo del clima, ¿no? Por ejemplo, ¿qué le puedo poner como fenómeno atmosférico? ¿Qué podría colocar? Por ejemplo, los fenómenos atmosféricos más comunes pues es la lluvia, ¿no? La lluvia, el huracán, muy bien. ¿Qué más? El granizo. A ver, uno más. Por ejemplo, las tormentas también, ¿no? Ahí está, el tornado. Bueno, tornado, tormenta es parecido. Correcto. Deportes, por ejemplo, ahí puedes colocarle voleibol, básquet, fútbol y tenis, ¿no? Ahí están los cuatro. Monedas de países. A ver, por ejemplo, nosotros manejamos lo que es el nuevo sol. En países, por ejemplo, como Argentina, se trabaja con lo que es el peso argentino, el peso colombiano también. Por ejemplo, en Estados Unidos el dólar, en Venezuela es el bolívar y en Brasil es el real, ¿no? Bueno, ya nos pasamos cuatro, acá nomás estos cuatro. Ya, ahí está. Ríos de América. A ver, en Ríos de América, ¿qué le podemos colocar? Con eso estamos terminando, porque ese es el último ya. ¿Qué ríos de América conocen? Por ejemplo, el río más extenso o el río más conocido sería el Amazonas, ¿no? El río Amazonas. ¿Qué más? Por ejemplo, está el río Ucayali también, que es propio de nuestro país. ¿Qué otro río? Río Negro en Argentina.
el Colorado, ¿eso dónde quedaba? A ver, el Colorado era... Ay, ¿qué pasó? A ver, vamos a poner otra vez, ya dijimos Amazonas, Río Negro, Ucayali y Colorado. Ahí está. Orinoco también dijeron por ahí, muy bien. Ese es otro río que queda situado en nuestro continente, ¿no? Bien, entonces eso podríamos colocarle como ejemplos en cada uno. Ahí pueden tomar capturas si desean para que completen su hoja de práctica, ¿ya? Con eso corrigen sus respuestas si es que les faltaba completar algo. Bien. Acá te pide que completes estas series, ¿sí? En cada caso te pide que trabajes con 3 elementos, o sea que agregues 3 palabras nada más, ¿ya? 3 palabras o en todo caso 3 elementos para cada ejemplo, ¿sí? Entonces en el primero, por ejemplo, te dice países de América del Sur, ¿no? Por ejemplo, ahí puedes colocarle Perú, Chile, Colombia, ya está. Muy bien, ¿sí? Esos serían los 3 ejemplos que yo podría colocar ahí. Ahora, instrumentos de percusión que le puedo colocar acá. Por ejemplo, el cajón, ¿no? El cajón es un instrumento musical de percusión. El xilófono. ¿Qué más? Y una maraca, por ejemplo, también, ¿no? Pandereta también es de percusión. Bueno, ya completamos acá los 3. A ver, ríos del Perú. ¿Qué ríos, por ejemplo, le podemos colocar acá? Ríos que se encuentran en nuestro país. A ver, por ejemplo, el río N, el río Ucayali, mencionamos creo también en los ejemplos anteriores, el río Ucayali, el río Amazonas que también colocamos, tenemos el río Rímac, si nos vamos acá cerca a Lima, y el río Chicama también, ¿ya? Chicama y Amazonas, ¿no? Bueno, Amazonas también lo mencionamos arriba, ¿no? Bien. Escritores peruanos. A ver, escritores que corresponden a nuestro país. Por ejemplo, acá le puedes poner Vargas Llosa, Vallejo. Por ejemplo, podemos agregar acá a Ricardo Palma. Y si queremos uno más, por ejemplo, podemos ponerle, a ver, uno más, por ejemplo, José Carlos Mariátegui, ¿no? José Carlos Mariátegui. Ahí está. Eran 3 nada más, ¿no? Ya vamos a borrar entonces el último. Ahí está. Vargas Llosa. Vamos a ponerle acá su nombre completo a Vallejo, que es César Vallejo. Y Ricardo Palma. Polígonos. Polígonos se referiría a las figuras de varios lados, ¿no? Por ejemplo, puedo colocarle acá Triángulo, profesor. ya un triángulo. Muy bien. Cuadrado. Un cuadrado, un rombo.
Y un rombo, ¿no? Un rombo también tiene 4 lados. Un pentágono, muy bien, una figura que tiene 5 lados, por ejemplo. Un octógono, que vendría a ser una figura que tiene 8 lados también, muy bien. Medios de transporte, que le puedo colocar en medios de transporte. A ver, medios de transporte que le puedo colocar. Un carro. ¿Qué más? Un tren también es un medio de transporte. Uno más. Y una moto. Ahí está. ¿Sí? Ahí están los tres elementos. Muy bien. A ver, nombres de Inca. Por ejemplo, acá le puedes colocar Atahualpa. Huáscar. ¿Sí? Y por ejemplo, Manco Cápac, ¿no? Ahí está. Luego tengo países del África. A ver, ¿qué países del África? Por ejemplo, Túnez, Senegal. A ver, uno más. Y bueno, Sudáfrica también es un país que queda dentro de África, ¿no? Sudáfrica. Ahí está. ¿Ya? Australia. No, Australia queda en Oceanía, no es de África. Ya, ahí podemos ponerle Sudáfrica. Sudáfrica sí. Bien, entonces ahí está las respuestas de esta hoja. Pueden tomar capturas si deciden ahí de la pregunta número 5. Y vamos a guardar esto. Bueno, acá tenías más series verbales. Vamos a completar, a ver. A ver, dice continúa la serie con 2 o más palabras. A ver, dice ahí por ejemplo la número 1, radio, televisor, licuadora. Estoy hablando de electrodomésticos, ¿no? ¿Qué otros 2 le puedo agregar acá? Por ejemplo, podemos agregarle una batidora, una computadora. Muy bien. Pacífico, Atlántico, Ártico. ¿Qué vendrían a ser esos? Eso vendrían a ser los océanos, ¿verdad? ¿Qué océanos conocen? A ver. Aparte del océano Pacífico, aparte del océano Atlántico y aparte del océano Ártico, ¿qué otros océanos conocen? Acá faltaría el océano Ártico y el océano Índico. Muy bien. Jurel, cabaya, paiche. Estos son tipos de peces, ¿verdad? Entonces podemos agregarle acá, por ejemplo, bonito. ¿Qué otro tipo de pez puedo agregar acá? Aparte del jurel, la caballa y el paiche. Pejerrey, muy bien. Ahí está. Esperlano también.
A ver, en la número 4 dice Barranco, Chorrillos, Miraflores. En este caso estamos hablando de distritos que quedan en Lima, ¿no? ¿Qué otros distritos de Lima conocen? A ver, aparte de Barranco, Chorrillos y Miraflores. Por ejemplo, podemos colocarle Puente Piedra. Y a ver, uno más, La Molina. Ahí está. Correcto. En la 5 tienes África, Asia, América. Entonces ahí estamos hablando de continentes. Me faltaría acá Europa. Y faltaría lo que es África. Muy bien. En la 6 dice Tierra, Marte, Mercurio. Estoy hablando de nombre de planetas. ¿Qué otros planetas aparte de la Tierra, de Marte y Mercurio conocemos? Por ejemplo, acá podemos agregar Saturno y Venus. Muy bien. Júpiter también, muy bien. En la 7 dice clavel, rosa, girasol. ¿Qué sería eso? Sería tipos de flores, ¿verdad? Entonces acá, por ejemplo, podemos agregarle margarita. Margarita, un clavel. Muy bien. Margarita y clavel. Tumbes, Piura, Lambayeque. Estos son ciudades que se encuentran al norte de nuestro país. ¿Sí? Entonces acá, ¿qué le podemos agregar? A ver. Trujillo. Ya, vamos a ponerle La Libertad, ¿ya? La Libertad. Y por ejemplo podemos colocarle Cajamarca también. Sullana. Bueno, Sullana también queda en Piura. Ya, pero vamos a ponerle como el nombre de regiones, ¿ya? Que están ahí, Tumbes, Piura, Lambayeque. Entonces vamos a ponerle La Libertad y Cajamarca. Bueno, Sullana también, si no me equivoco, queda en Piura. Entonces también es una ciudad que queda al norte de nuestro país. En la 9 tienes Chavín, Nazca, Paracas. Esos son el nombre de culturas peruanas antiguas. Por ejemplo, ¿qué otras culturas peruanas conocen? Sería, por ejemplo, la cultura... ¿qué otra cultura podemos agregar acá? Se llamaba esto de los mochicas, moche, ¿no? Claro, la cultura moche. Y, por ejemplo, la cultura lima también había. Cultura mocho, la cultura lima. A ver, en la 10 dice Rímac, Amazonas, Marañón. En este caso estamos hablando de ríos del Perú. Creo que eso trabajamos hace un rato, ¿no? Mencionamos ahí el río N, el río Amazonas. ¿Qué otros ríos conocen? Río Nilo, ya, pero acá estamos hablando específicamente de ríos que queden en nuestro país. Nilo, si no me equivoco, es un río que queda en otro continente. Por ejemplo, vamos a agregar el río Huallaga. ¿Sí? Y el río Santa. Ahí está. En la 11 dice abogado, médico, profesor. En este caso estamos hablando de profesiones. Entonces tengo que agregar ahí dos profesiones, que puede ser, por ejemplo, ingeniero. Muy bien.
ingeniero y, por ejemplo, diseñador gráfico, ya, sí hay como profesión también, ¿ya? Antes no había, pero ahora sí se podría considerar como una profesión. Astrónomo también, muy bien. En la 12 dice tambor, bombo, flauta. Estoy hablando de objetos o instrumentos musicales, ¿no? Entonces puedo agregar acá, por ejemplo, guitarra. Yo nomás a ver qué le puedo colocar. Zampoña. Ya. En la 13 dice tenis, natación, karate. Básquet y fútbol, ¿no? Muy bien. En la 14 dice Ciro Alegría, Mariátegui, Vallejo, son escritores peruanos. Entonces acá, por ejemplo, ¿qué podemos agregar? Bueno, Vargas Llosa, ya mencionamos Vargas Llosa hace un rato. A ver, otro, aparte de Vargas Llosa, de Ricardo Palma, ¿qué más le podemos agregar ahí? Por ejemplo, este Felipe Pardo de Aliaga, ¿no? Que era un escritor de nuestro país. Él escribió un libro llamado El viaje. Pardo y Aliaga. ¿Qué otros escritores peruanos hay? ¿Cómo se llamaba este? El caballero del caballero Carmelo es Abraham Valdelomar, ¿no? Abraham Valdelomar. Ahí está. En la 15 dice lapicero, color, crayola. En este caso estoy hablando de instrumentos que uso en la escuela. Entonces acá puedo agregar lápiz, plumón. Muy bien. En la 16 dice gasolina, querosene, ron. Estoy hablando de combustibles ahí, ¿no? ¿Qué otros combustibles puedo mencionar? Aparte de la gasolina, del querosene y del ron, por ejemplo, puedo mencionar acá el carbón y el petróleo. Muy bien. En la 17 dice jurel, caballa, atún. También son tipos de peces. Congrio. Así, congrio. ¿Qué es un congrio? Corvina. Ahora vamos a cambiarla acá, ¿ya? Vamos a ponerle corvina, pejerrey. Ya. En la 18 dice Zeus, Marte, Venus. Estoy hablando de dioses.
dioses puedo mencionar? Bueno, Poseidón ya mencionamos hace un rato. Afrodita, por ejemplo, le podemos poner. Por ejemplo, ¿cómo se llamaba Hermes, ¿no? Claro. Hermes también era un dios. Muy bien. En la 19 dice mosca, abeja, zancudo. En este caso estoy hablando de insectos que vuelan. Entonces puedo agregar, por ejemplo, avispa. Muy bien. ¿Qué otro le puedo poner? ¿Qué otro puedo agregar ahí? Mariposa. Ya, muy bien. A ver, en la 20 dice marinera, guaylas, llamerada. Estos son bailes peruanos, ¿no? Por ejemplo, acá podemos agregar lo que es la saya. Muy bien, la saya. Una saya caporal. Y, por ejemplo, guay, ¿no? Guay, no, guaylas, casi lo mismo. Ya, bueno, vamos a agregarle guay, ¿no? Ya. Ahí está. En la 21 dice automóvil, avión, tren. ¿Qué le puedo agregar ahí? A ver, dos ejemplos más. Serían en este caso de transportes, ¿no? Medios de transporte, como por ejemplo, qué más podemos agregar ahí? Moto, barco. Ya, un barco, por ejemplo, también. Por último dice sargento, teniente, capitán. ¿Qué vendrían a hacer eso? Eso vendrían a ser cargos, ¿no? Vendrían a ser rangos dentro del ejército. Entonces, ¿qué más le puedo poner ahí? Por ejemplo, puedo agregar ahí subteniente. Muy bien. Mayor. Ahí está. ¿Sí? Bien, entonces de esa manera se resolvería esta hoja. Ahí tienes cada serie verbal. Entonces nosotros lo que hemos hecho es añadir, agregar dos ejemplos más sin que se pierda relación con esas palabras que están ahí. ¿Sí? Correcto. Entonces esto vamos a cerrar. Bueno, y en las 6 tenían para buscar estas palabras. Eso lo pueden hacer ustedes solos, ¿ya? Simplemente es buscar esas palabras que están ahí para que puedan desarrollar eso. Ya, entonces esto vamos a subir para que ustedes puedan descargar, ¿ya? Vamos a ponerlo acá.
A ver, ahí en el chat pasé el enlace de esas 3 imágenes, ¿ya? Pueden ahí descargar esas imágenes para que tengan sus prácticas resueltas o en todo caso corregir ya lo que han hecho, ¿correcto? Entonces, esto vamos a recargar. Y esto vamos a borrar. Ahora vamos a desarrollar otra práctica, pero para que puedan descargar esa práctica les voy a enviar ahí en el chat el enlace para hoy día, ¿ya? Este es el enlace. Hoy día estamos 23/6. ¿Ya? Ahí pueden descargar este archivo, esta práctica, que es la de hoy. Entonces ahí tienes distintas actividades, ¿sí? Con respecto a la clasificación del sustantivo, tienes también actividades, por ejemplo, con respecto al prefijo, con respecto al tiempo verbal y con respecto a los homónimos, que en este caso son los homógrafos y los homófonos, ¿sí? Entonces esto vamos a desarrollar, pero para poder desarrollar esto vamos a ver unos cuantos videos, ¿sí? Para que tengan un poco de teoría también. Vamos a ver primero este pequeño video que explica acerca de los sustantivos. Aquí se explica la clasificación, perdón, los prefijos, ¿sí? Te explica qué cosas son los prefijos, qué función cumplen los prefijos dentro de una palabra. También tenemos otro video acerca de los tiempos verbales, donde se explica qué cosas son los tiempos verbales, ¿sí? Qué función o cómo se crea este tipo de formas del verbo, ¿sí? Y luego tenemos acá lo que es el sustantivo, debería ser este, no, los homógrafos. Ya, vamos entonces acá, ya. Vamos a ver primero este que dice de los prefijos, ¿sí? Para poder desarrollar, a ver. Entonces, vamos a poner acá. A ver, colocamos este video y luego resolvemos la práctica, ¿ya? El enlace está enviado ahí en el chat, por favor, pueden ir descargando ese archivo y pueden ir revisando los ejercicios que están ahí. Y luego de ver estos videos vamos a desarrollar. A ver, colocamos este video que explica los prefijos, ¿ya? Atentos, por favor. Anteriormente vimos la definición del lexema y morfema y ahora pasaremos a ver los prefijos. Los prefijos son morfemas que se sitúan antes del lexema, modificando el significado de la palabra. Es muy importante saber que los prefijos se sitúan antes de la raíz. Los prefijos, a su vez, pueden ser raíces latinas o griegas y tener significados que modifican el significado de una raíz o una palabra. Por ejemplo, en la palabra releer el prefijo es re. En la palabra amoral, la a es un prefijo. En la palabra inmoral, esta palabra in es un prefijo. Y en la palabra enamorado, en es un prefijo. Cada uno de estos tiene un significado que cuando los sabemos o los reconocemos nos dotan de la capacidad de encontrar el significado de las palabras fácilmente. Por ejemplo, la palabra re está hablando de una repetición y por esto cambia el significado de leer, porque no simplemente se está leyendo, sino que se está leyendo otra vez. La palabra amoral tiene el prefijo a, que es una ausencia de algo. Entonces la palabra amoral está indicando una ausencia de moral. La palabra inmoral es una negación, es decir, que está indicando que no hay moral. Y el prefijo en
significa lo mismo que la preposición en, es decir, estar enamorado es estar en el amor. Veamos algunos prefijos, sus significados y ejemplos. El prefijo anti significa oposición y tenemos el ejemplo que es antinatural, que está indicando que es algo que no es natural, que es lo opuesto a lo natural. El prefijo bi significa dos veces y cuando tenemos la palabra bicolor significa que hay dos colores. El prefijo epi significa sobre y cuando tenemos la palabra epidermis significa sobre la piel, porque dermis es una raíz que significa piel. El prefijo equi es igual y cuando tenemos la palabra equivalente estamos hablando de algo que tiene un valor igual. El prefijo hemi significa la mitad y cuando hablamos de un hemisferio estamos hablando de la mitad de un territorio. El prefijo homo significa igual y cuando decimos homosexual estamos hablando de una persona que tiene el gusto sexual por su mismo sexo. La palabra infra significa por debajo de y la palabra inframundo está indicando que es algo que está por debajo del mundo. El prefijo intra significa dentro de y la palabra intravenoso significa entonces que es algo que está dentro de las venas. El prefijo poli significa múltiple y cuando tenemos la palabra polifonía significa que tenemos muchos sonidos porque aquí hay otra raíz que es fono, que significa sonido, que es fonía, que significa sonido. Estos son solo algunos ejemplos, pero existen muchas clases de prefijos con diversos significados. Es muy interesante buscarlos porque así uno puede encontrarle sentido a muchas palabras. En el siguiente video veremos los sufijos. Entonces ahí en esa parte del video se explica qué cosas son los prefijos. Los prefijos vendrían a ser algo que colocamos antes de una raíz, ¿sí? Bueno, acá dice lexema o raíz es lo mismo, ¿verdad? El lexema o la raíz vendría a ser la parte más importante de la palabra. Entonces, antes de esa raíz que contiene el significado de la palabra, nosotros vamos a agregar un prefijo, ¿sí? Un prefijo vendría a ser un morfema que añadimos al inicio de la palabra antes de la raíz, ¿no? Y cuando agregamos ese prefijo, el significado de la palabra va a cambiar, se va a modificar, ¿no? Ese prefijo que añadimos es justamente, de repente tiene un significado de repetición, tiene un significado de negación, etcétera, ¿sí? Entonces, los prefijos están presentes pues en algunas palabras y cuando se colocan dentro de esas palabras lo que tenemos que hacer es interpretar a qué se refiere, ¿sí? Ahora, una forma muy sencilla de reconocer si una palabra tiene prefijos o no es lo siguiente, que los prefijos no intervienen en la construcción de palabras, ¿sí? Un prefijo no puede intervenir dentro de la construcción de palabras. ¿A qué me refiero eso? Por ejemplo, si yo tengo la palabra amoral, si yo le quito el prefijo, me queda la palabra moral. La palabra moral sí tiene significado por sí sola, ¿no? O por ejemplo la palabra releer. A la palabra releer le quito la sílaba re. Entonces queda solamente la palabra leer y leer sí tiene significado por sí sola. Entonces, los morfemas no van a afectar directamente en el significado de la palabra, sino que simplemente van a añadir una información adicional, ¿ya? Entonces,
Eso es lo que tienen ahí para poder repasar. Entonces esto ya está. A ver, ¿qué más tenemos por acá? El tiempo verbal. Ya, vamos a observar un video sobre el tiempo verbal en todo caso y al final resolvemos o explicamos cómo se hace la práctica, ¿ya? Para que puedan avanzar en casa. Tengan ahí. A ver, dentro de este video se explican los tiempos verbales. Tú sabes que un verbo puede estar conjugado de distintas formas, ¿sí? Entonces, un aspecto para conjugar el verbo puede ser el tiempo también. Entonces, vamos a hablar, por ejemplo, de tiempos en pretérito, en pasado y en futuro. Pretérito se refiere al tiempo pasado, el presente es justamente aquel tiempo que sucede al momento de hablar, y el futuro te menciona una acción que va a suceder después o que de repente aún no ha sucedido, ¿sí? Entonces vamos a visualizar este video para entender lo que son los tiempos verbales, ¿ya? A ver, ahí les dejo un ratito. De este video es el siguiente. Primero hablaremos en general de los tiempos verbales del modo indicativo, luego vamos a hablar sobre los tiempos verbales simples y posteriormente vamos a hablar sobre cada uno de ellos, que son el presente, el pretérito imperfecto, el pretérito perfecto simple, el futuro simple y el condicional. Empecemos. Los tiempos verbales del modo indicativo. Ya hemos hablado sobre el modo indicativo. Si no lo recuerdas, ve al grupo de videos de comunicación y vas a encontrar los modos verbales, ¿sí? Si ya te acuerdas un poco de qué se trataba esto, pues los tiempos verbales del modo indicativo expresan acciones o actividades que tienen lugar en el presente, han tenido lugar en el pasado o tendrán lugar en el futuro. Estos tiempos son el grupo más numeroso de conjugaciones. El modo indicativo tiene más tiempos verbales que el modo subjuntivo y que el modo imperativo. Se dividen en tiempos simples y en tiempos compuestos. Dentro de los tiempos verbales del modo indicativo están los tiempos verbales del modo indicativo simple y los tiempos verbales del modo indicativo compuesto. ¿Cuál es la diferencia? Que en el caso de los simples solamente está el verbo solito y en el caso de los compuestos hay como una frase verbal, hay dos palabras. Por ejemplo, yo canté, yo he cantado. En el primer caso, yo canté. Canté es el verbo, está solo. Y en el segundo caso, yo he cantado, tiene dos palabras. He de haber y cantado. Entonces eso lo vamos a ver después cuando veamos los tiempos verbales compuestos. Bien, y finalmente tengo que decir que expresan hechos concretos. Recuerden que el modo indicativo siempre habla sobre hechos concretos, ¿ok? Sobre cosas objetivas, sobre información. Bien, ahora hablemos un poco sobre los tiempos verbales simples del modo indicativo. ¿Cuáles son ellos? Pues son el presente, presente simple, el pretérito imperfecto, el pretérito perfecto simple, el futuro simple y el condicional. Estos son los 5 tiempos verbales simples del modo indicativo. Ahora vamos a hablar sobre el presente. Dentro del presente tenemos como que dos partes. La primera parte está compuesta por el presente simple, que habla sobre acciones del ahora o de un futuro muy próximo. Y habla también sobre rutinas, situaciones permanentes o estables. Por ejemplo, yo bailo. Yo bailo todos los lunes a las 5 de la tarde. Es una rutina. Tú bailas. Tú bailas siempre. Es una situación permanente.
Él baila. Él baila el próximo viernes. Oh, ahí no estamos hablando del presente, estamos hablando de un futuro próximo. Entonces, este presente también se puede usar para hablar sobre cosas que ya son un hecho en un futuro muy cercano. Entonces, él baila el viernes 23. Ya lo están dando por hecho, por eso lo usan como presente. Nosotros bailamos. Nosotros bailamos todas las semanas, ustedes bailan siempre, ellos bailan cada jueves. ¿Ok? Entonces el presente se usa de esa manera y estas son las conjugaciones. En este caso del presente tenemos una situación especial, que es el estar más el gerundio. ¿Qué es el estar más el gerundio? Es una perífrasis verbal. Una perífrasis verbal es una frase verbal compuesta por dos palabras, ¿ok? Por dos verbos. No llega a ser un tiempo compuesto, definitivamente no, porque el tiempo compuesto se forma con el verbo haber. He cantado, he jugado, has bebido, ¿sí? En este caso no es el verbo haber, sino es el verbo estar. Y sirve para indicar un presente especial. Es una acción en este momento y es una acción además temporal. Por ejemplo, yo estoy bailando en este momento. Si yo digo yo bailo, puede ser en cualquier momento del presente o una rutina. Pero si yo digo yo estoy bailando, me estoy refiriendo a este momento. Porque el estoy bailando me da idea de que es ahora. Y también me da idea de que es una acción temporal, de que ahora estoy bailando, pero de repente en una hora voy a estar haciendo otra cosa. Entonces, esta perífrasis verbal se conjuga de esta manera. Yo estoy bailando, tú estás bailando, él o ella está bailando, nosotros estamos bailando, ustedes están bailando y ellos están bailando. Listo. Hablemos ahora del pretérito imperfecto. El pretérito imperfecto expresa una acción del pasado que no tiene un fin concretado, es decir, es una acción del pasado que aún no ha terminado. Puede servir para expresar que una acción en el pasado aún tiene regularidad o continuidad en el presente, es decir, que empezó en el pasado, pero aún continúa en el presente. ¿Cómo se conjuga? Así. Yo jugaba, yo cantaba, yo estudiaba, tú jugabas, él jugaba, ella cocinaba, nosotros jugábamos, nosotros cantábamos, nosotros bailábamos, ustedes jugaban, ellos jugaban. ¿Sí? Entonces, esa es la conjugación del pretérito imperfecto. Entonces, es un pasado que no ha tenido un fin concreto. Ahora veamos el pretérito perfecto simple. ¿De qué habla el pretérito perfecto simple? Expresa acciones puntuales en el pasado que tuvieron un principio y un fin, o que tuvieron un principio y fueron interrumpidas en el pasado. No continúan hasta el presente. ¿Ok? Todo se dio en el pasado, antes de este momento, y se terminó allí. ¿Cuál es la conjugación? Yo canté, tú cantaste, ella cantó, nosotros cantamos, ustedes cantaron, ellos cantaron. Yo amé, tú amaste, ella amó, nosotros estudiamos, ustedes estudiaron, ellos estudiaron. ¿Ok? Entonces son acciones en el pasado que se quedaron allí. Por eso es un pretérito o un pasado perfecto. Luego tenemos el futuro simple. El futuro simple nos expresa acciones que se realizarán o una probabilidad de que se realizarán en un futuro próximo. Por ejemplo, yo estudiaré, yo cantaré, yo bailaré, tú estudiarás, tú comerás, tú beberás. Él estudiará, ella jugará, nosotros beberemos, ustedes leerán, ellos escribirán. ¿Ok? Entonces es futuro simple. Y finalmente tenemos al condicional. El condicional sirve para expresar acciones hipotéticas, es decir, que no van a pasar, o preguntas y pedidos con cortesía. Por ejemplo, la conjugación es la siguiente. Yo comería, yo jugaría,
Tú comerías, tú beberías. Él comería, él leería, él estudiaría. Nosotros comeríamos, ustedes comerían, ellos comerían. Ejemplo, si yo tuviera mucho dinero, comería caviar. ¿Ok? Entonces es una situación dada hipotética, porque la realidad es que yo no tengo mucho dinero, pero si yo tuviera mucho dinero, yo comería en esa situación hipotética caviar. Si yo fuera más joven, estudiaría medicina. ¿Ok? Entonces, es una situación hipotética. Si yo fuera más joven, ¿es posible que yo sea más joven? Es imposible. El tiempo no retrocede. Entonces, si yo fuera más joven, situación imposible, ¿ok? Situación hipotética, yo estudiaría medicina. Entonces ahí uso el condicional. Si ella fuera una actriz de cine, ella conocería a Brad Pitt, por ejemplo. Si nosotros estudiáramos en Chile, El calambre en las piernas puede estar relacionado a falta de vitamina B. Olvide esa molestia con Neurobión. nuestras clases estarían suspendidas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, es así como se usa el condicional. Y eso es todo por los tiempos verbales del modo indicativo para... Bien, entonces ahí tienes los tiempos verbales, tienes ahí los verbos en pasado, en presente, en futuro. Recuerda que el tiempo pasado se le conoce también con el nombre de tiempo pretérito, ¿ya? Esa es la denominación de repente que vas a encontrar en algunos libros, ¿sí? Entonces tenemos verbos en pasado, en imperfecto y también en perfecto simple, ¿ya? A ver, entonces nos faltaría un video que es este de aquí, ya. Luego de ver este video explicamos cómo se hace la práctica para que vayan avanzando, ya. Esa práctica que vamos a enviar tiene 6 páginas para resolver, entonces eso lo trabajamos en la siguiente clase. A ver, les dejo ahí con este. Mando la tarea es el enlace que he enviado arriba, Diego, que dice hoja de práctica. Ahí fíjate y puedes descargar ese archivo. Se encuentren muy bien. Continuando con las clases virtuales de razonamiento verbal, el día de hoy Ya, profesor, ya lo descargué ya. homónimas. Pero antes, veamos estas imágenes. Pagaré la luz en el banco. El carpintero hace un banco de madera. Vean, los dos tienen como palabra resaltada banco. ¿Qué significado tiene banco en cada oración? En la primera imagen, banco es una institución monetaria. Y en la segunda imagen, banco es un mueble que sirve para sentarse. ¿Qué idea tienes de la homonimia? Homo significa igual, nimia, nombre. Homonimias son aquellas palabras que poseen el mismo nombre, según las raíces que lo complementan. ¿Qué problemas se derivan de la homonimia? Problemas que surjan a partir de la homonimia. Quizás el confundirse, ¿no? Nos podemos, si tengo dos palabras que suenan igual o que se escriben igual, me puedo confundir en cuanto a su significado o escritura. Bien, veamos qué son las palabras homónimas. Son palabras cuya escritura es igual o similar, pero tienen diferentes significados. Y las palabras homónimas se clasifican en dos. Las homógrafas, homo es igual. Grafas viene de grafía, igual escritura. Son aquellas palabras que poseen igual escritura, pero con distinto significado. Se escriben de igual manera, pero tienen significado distinto. Ejemplo, llama, mamífero rumiante, familia de los camélidos. Y llama, masa gaseosa que se desprende de un cuerpo. Llama y llama se escriben igual, pero tienen distintos significados, son homógrafas. Banda, cinta ancha de color determinado que se lleva atravesada desde un hombro al costado opuesto. Y
Banda, conjunto de instrumentistas con o sin cantantes. Banda y banda se escriben igual, pero tienen distintos significados, son homógrafas. Veamos algunas palabras más que son homógrafas. Barro. Barro puede ser granito que sale en el rostro, un barro. Barro, arcilla mojada. Bien, cualidad de bueno, lo has hecho bien. Bien, patrimonio de una persona. Mis bienes son mi casa y mi auto. Tibia, hueso del cuerpo. Tibia, poco caliente. Siguiente. Las palabras homófonas. Homo es igual y fonas viene de fonía, sonido. Igual, sonido. Son aquellas palabras que poseen igual sonido, pero distinta escritura y distinto significado. Tienen la misma pronunciación, pero su ortografía y significado son diferentes. Ejemplo, tubo, pieza de forma cilíndrica. Tubo, pretérito del verbo tener, o sea, pasado del verbo tener. Él tuvo mucho frío. Él tuvo algunos juguetes. Bien, tubo y tubo suenan igual, pero se escriben distinto y tienen significado distinto, pero suena igual, por ende son homófonas. Pollo, cría de un ave y especialmente de la gallina. Pollo, banco de piedra u obra de albañilería. Pollo y pollo suenan igual, pero se escriben distinto y tienen distinto significado. Si suenan igual, solamente son homófonas. Deben sonar igual para ser homófonas y escribirse distinto, claro está. Aquí tenemos algunas palabras homófonas. Ajito, forma del verbo agitar. Ajito, ajo pequeño. Arroyo, forma del verbo arrollar. Arroyo, río pequeño. Savia, que posee sabiduría. Savia, líquido de las plantas. Bien, actividades. A continuación vamos a determinar qué palabras son homónimas y a clasificarlas en homógrafas u homófonas. A ver, sufrió un corte en la mano. Llegó la corte del rey. ¿Qué palabra se repite? Corte. Corte y corte. Sufrió un corte en la mano, o sea, una herida, y llegó la corte del rey, sus súbditos, ¿no? A ver, corte y corte. ¿Qué tipo de palabras son? ¿Homógrafas u homófonas? Corte y corte se escriben igual. Si se escriben igual son homógrafas. Homógrafas, perdón. Si se escriben igual son homógrafas. Siguiente. El cazador disparó con su honda. Su pelo cae como una onda perfecta. Onda, onda. Estas palabras tienen similitud. Onda, onda se escriben distinto, pero suenan igual. Onda, onda. Si suenan igual son homófonas. Siguiente. El hecho suscitó la atención del periodismo. Echó la basura al tacho para no contaminar. El hecho suscitó la atención del periodismo. Echó la basura al tacho para no contaminar. Hecho y hecho. Hecho y hecho se escriben distinto, pero suenan igual. Hecho, hecho. Son homófonas y tienen distinto significado, claro está. El coma es un estado muy grave del enfermo. La coma indica una pausa en la escritura. Coma y coma. Coma y coma se escriben igual, pero tienen distinto significado. Son homógrafas, porque se escriben igual. Bien, hasta aquí llega la clase de hoy. Espero que lo hayan comprendido. A continuación en la plataforma les estaré dejando unas cosas. Bien, entonces ahí en ese video se explica por último qué cosas son los homónimos. Recuerda que los homónimos son palabras que tienen alguna similitud con respecto a su escritura o con respecto a su pronunciación, ¿sí? Entonces las palabras que se pronuncian exactamente igual reciben el nombre de homófonos y las palabras que se escriben igual reciben el nombre de homógrafos, ¿correcto? Entonces la práctica está enviada ahí en el chat. Cuando ustedes descarguen van a acceder a este archivo que dice miscelánea y tienes actividades, por ejemplo, con respecto al sustantivo,
tienes actividades también con respecto al prefijo, actividades con respecto al tiempo verbal, lo que es homógrafos y homófonos, ¿sí? En todo caso, esto es lo que vamos a resolver en la siguiente clase. Traten de avanzar, traten de resolver, entonces ya en la siguiente clase simplemente corregimos, ¿sí? Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda o pregunta. Los enlaces de los videos lo voy a pasar ahí en el chat, ¿ya? De repente para que guarden ahí si desean observar en otro rato, para que puedan repasar también. Ahí están los enlaces de los 3 videos que hemos observado hace un momento, ¿ya? Bien, chicos, entonces esa sería nuestra clase por hoy. No se olviden avanzar su práctica, ¿sí? No se olviden avanzar su práctica. Ya el próximo miércoles resolvemos y corregimos todo, ¿ya? Si lo terminan antes lo pueden enviar, si no ya el mismo miércoles lo resolvemos ahí en clase. Bien, chicos, nos estamos viendo entonces hasta el próximo miércoles, hasta la próxima semana. Nos vemos, cuídense. Hasta luego, profe. Nos vemos. Hasta luego, profesor. Cuídese. Nos Ya, vemos. nos vemos. Hasta luego. Profesor, Nos vemos, nos vemos. hasta luego, profesor, cuídese. Luego. Nos vemos, profesor, cuídese. Nos vemos, Diogo.